Gracias, presidenta. Señorías, en el último trámite de esta nueva legislación respecto al régimen disciplinario de los militares, sobre todo quiero señalar que nuestras enmiendas han tratado de adaptar este régimen disciplinario que procedía del año 98, adaptarlo y casarlo con la Ley de Derechos y Deberes del año 2011. Creemos que era lo coherente desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista social. Ya lo dijimos en el debate en comisión. Es legítimo imponer ciertas restricciones a los derechos y las libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas por su estatus especial, pero en tiempos de paz no se puede establecer un régimen disciplinario que esté marcado o que pueda dar pie al abuso de poder y a ejercer un control férreo sobre estos miembros de las Fuerzas Armadas a costa de derechos y libertades que ellos defienden y los defienden en otros países del mundo para otras personas cuando ellos mismos no los tienen en nuestro propio país. Esta es la contradicción y la tristeza que nosotros tratábamos de enmendar y, por desgracia, no lo hemos conseguido porque el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado un régimen disciplinario encaminado fundamentalmente a tener las cosas más fáciles dentro del Ejército cuando gobiernen unos y otros, como si esto fuera a ocurrir siempre, cosa que ya tienen suficientes motivos para dudar, pero siguen comportándose como si no los tuvieran. Nosotros pensamos que este régimen disciplinario es un retroceso. Se lo dije en comisión y el señor López Garrido, que hizo una defensa ardorosa de este pacto del bipartidismo en cuanto al régimen disciplinario, discutió que existiera ese retroceso. El retroceso al que yo me refiero, señor López Garrido, es respecto a la Ley de Derechos y Deberes que, por cierto, aprobó un Gobierno del Partido Socialista, no respecto al régimen disciplinario del año 98, que, por cierto, respecto a ese apenas se avanza, y ese es el drama de este proyecto de ley. Ese es el drama, que apenas se avanza respecto a lo que era el régimen de disciplina de los militares en el año 98. Nosotros creemos que el espíritu de la Ley de Derechos y Deberes del año 2011 debía estar incorporado en este nuevo régimen disciplinario, porque la disciplina no puede estar por encima de los derechos y las libertades básicas. No pueden existir valores que tengan mayor rango jerárquico que los valores de reconocer esos derechos a los militares y reconocerles esas libertades, esos derechos recogidos en nuestra Constitución. Y esto no solamente es una posición política, que desde luego lo es, sino que también ha quedado registrada en un voto particular a la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1994, hace ya 20 años. No pueden existir valores de mayor rango jerárquico que los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, y la disciplina no puede ser un valor que esté por encima de ellos. Y por entrar en algunos detalles que consideramos particularmente aberrantes y que han sido discutidos en la comisión, quiero señalar especialmente la cuestión de la inseguridad jurídica que crean algunas sanciones. Sanciones, por ejemplo, y cito literalmente del proyecto, al descuido en el aseo personal. Sanciones por la falta de interés en la preparación, por alteraciones del buen orden, por inexactitud en el cumplimiento. Son conceptos que pecan de imprecisión y ambigüedad, lo decía el propio informe del Consejo del Poder Judicial, por lo que entendemos que se pone en cuestión la seguridad jurídica. Otra aberración que ustedes consagran en este proyecto de ley, cuando se arresta a una persona, cuando se le priva de libertad a un militar y posteriormente una decisión, porque las sanciones se tienen que cumplir de forma inmediata, como saben, posteriormente un militar, al recurrirlo a los tribunales, consigue que se reconozca que esa sanción estaba impuesta de manera incorrecta, se le retribuye por los daños morales que le causa esa sanción. ¿En cuánto se le retribuye? Es decir, ¿cuánto vale un día de privación de libertad? Pues esta ley establece que el importe de un día de privación de libertad equivale a un día de dietas. Es decir, ¿ustedes creen que privarle a alguien de libertad es lo mismo que tenga que viajar fuera de casa? Pero como además se da la circunstancia de que el importe de la dieta está calculado en el Ejército según el grado, se produce la aberración de que la privación de un día de libertad de un soldado es más barata que la privación de un día de libertad de un coronel. Esto es absolutamente aberrante y demuestra el sentido que tienen ustedes de lo que significa privar de libertad a una persona que en una sociedad libre y en un régimen político democrático como el nuestro es lo más grave, la sanción más grave que se le puede imponer a una persona, y desde luego no es comparable ni es subsanable mediante la dieta de un día. Y me quiero detener también
Al hilo, comentaba de los arrestos y la inmediata ejecutividad de las sanciones disciplinarias, es decir, que las sanciones se tengan que cumplir de forma inmediata y posteriormente se puedan recurrir, que seguimos teniendo un sistema único en Europa e insólito en el que se puede privar a la gente de libertad por la vía administrativa. Ustedes dicen que lo han solventado introduciendo la posibilidad de instar el procedimiento de habeas corpus y que gracias a eso se ha podido eliminar la reserva que España había establecido respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a sus artículos 4 y 5. Es una trampa este razonamiento que hacen ustedes. Es una trampa porque el artículo 5 del Convenio de Derechos Humanos Europeo dice, literalmente, y cito: «Toda persona detenida o privada de libertad deberá ser conducida sin dilación ante la presencia de un juez». Y la enmienda que ustedes han pactado, el PP y el PSOE, dice que cuando un sancionado sea privado de libertad, la ejecutividad se entenderá inmediata, sin perjuicio de que el sancionado pueda instar el procedimiento de habeas corpus. Es decir, el Convenio Europeo dice que se deberá poner a esa persona ante un juez. Ustedes le permiten la posibilidad de instar el habeas corpus. Son cosas muy distintas. El Convenio impone la obligación de la Administración, del Estado, como garante de derechos, de poner a esa persona ante un juez, de que la privación de libertad no pueda ser por vías administrativas. Ustedes simplemente le conceden la posibilidad, el derecho de habeas corpus. Pero la conclusión real es que ustedes eliminan esa reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos y probablemente la tengan que introducir, como ya ocurrió con el anterior régimen disciplinario, la tengan que introducir deprisa y corriendo vía Consejo de Ministros, como ya se hizo una vez, porque habrá recursos de militares españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes eliminan de aquí la reserva para que parezca, para dar la apariencia de que ya no se vulnera ese convenio, pero la realidad es que sí se vulnera, la realidad es que no se cumplen sus términos. Creemos, para terminar, señorías, que derechos elementales como la libertad de expresión, el derecho de asociación, quedan menoscabados en este proyecto de ley. Creemos, como he dicho al principio, que, pese a las limitaciones legítimas que puede haber a los derechos de los militares, no se les trata como ciudadanos de primera en este proyecto de ley. Y nosotros pensamos, señorías, que o tenemos un ejército moderno o no lo tenemos. No puede ser que lo tengamos para las obligaciones, pero no lo tengamos a la hora de recoger y respetar sus derechos. Por suerte, para todos los ciudadanos, en cuestiones de formación, de entrega y de capacidad, los militares españoles han demostrado en repetidas ocasiones que están a la altura de los mejores del mundo y nosotros vamos a seguir reivindicando que, en justa correspondencia a su entrega y a su dedicación, les consideremos ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda, como hace este proyecto. Nada más. Muchas gracias, presidenta.